¿Conocen la canción de Quilapayún, ¿qué culpa tiene el tomate? ¿La conocen? No, profe. Bueno, googleenla en algún momento o en YouTube. De Inti y Limani, ¿qué culpa tiene el tomate? No la canto ahora porque me van a echar de la facultad. Bueno, vamos a ponerle un límite a esta cuestión porque si no vamos a estar acá. Se puso oscuro porque recién como que se estaba abriendo el cielo y ahora como que se está poniendo todo negro. Por el barrio de ustedes, ¿cómo está? Che, ¿va a llover o se va a poner lindo el día? A ver, a ver, a ver. Acá sigue lloviendo, profe. ¿Dónde estás? ¿En Lomas? En Longchamp. Horrible, sigue lloviendo. Oh, mira. No, en Longchamp. En Longchamps. Mira. Bueno. ¿Qué ponemos? ¿Y 5 como plazo máximo? Para empezar la clase, ¿ustedes qué dicen? Che, no me hablen todos al mismo tiempo que me apabullan. Porque somos poquitos, somos 20. Lo que a usted le parezca correcto. ¿Cómo? Lo que a usted le parezca correcto No, si yo no tengo criterio. y adecuado, él espera. No tengo criterio yo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señorita Nadia. Buenas tardes, señorita Nadia. Hay compañeros que quieren ingresar y dice que no pueden. Va, como que no los aceptó, puede ser. No, no puede ser, he aceptado a todo el mundo. Ahora sí, aparecieron en este momento dos Barbie. personas. Bueno, Tres, Bárbara, Prima y Erika. gracias, profe. De naranja. Bueno, tendríamos que arrancar, che. ¿Ves? Sigue entrando gente.
Y arranquemos. ¿No ves? Será de Dios. ¿No es? Jazmín, Carolina y Dayana ahora quieren entrar. Ay, Dios, qué culpa tiene el tomate. Ustedes hagan una cosa, mirá. Cuando tengan que hacer un recreíto que están estudiando, vayan a YouTube y pongan ¿qué culpa tiene el tomate? La versión de Inti Limani, la escuchan y después el lunes que viene me cuentan si les gustó. ¿Me entendés, amigo? A ver. Bueno, vamos a poner un límite porque esto no va. Y ahora son Jazmín, Carolina, Dayana y Natalia. Yo no es que sea alcahuete, ¿viste? Pero... ¿Vieron en el tablón que apareció una autoevaluación? Sí, profe, la vimos, pero parecía que no admitía más respuestas. Recién la vimos. ¿Cómo que no admite más respuestas? A ver. ¿Cuál es? A ver. No puedo ver ahora cuál es, pero espérate. Estoy mirando. Ah, sí. Listo. Había uno que le habían quitado la opción de las respuestas. Ahora ya se puede, ¿eh? Ahora se puede, listo. Bueno, eso es para que lo hagan. Obviamente eso no tiene nota, no lleva nada. O sea, ustedes lo hacen y incluso, mirá, lo preparó la titular, que en general ella es muy prolijita para hacer las cosas. Dice que ustedes después van a tener las respuestas positivas o las respuestas correctas para que puedan controlar lo que hicieron, etcétera, etcétera. Así que eso es como para estudiar, digamos. Bueno, vamos a compartir pantalla, dale. Muy bien, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, parte 1, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a ir despacito a ver de qué se trata. Dice, hola, en esta presentación vamos a explicar los conceptos referidos a variables aleatorias y distribuciones de probabilidad de variables aleatorias, así como en descriptiva hablamos de distribución de frecuencias
A partir de ahora, en sucesivas presentaciones, hablaremos de distribuciones de probabilidad y también de medidas que resumen información que se llaman valores esperados. Veremos las definiciones de variable aleatoria en general, variable aleatoria cualitativa, variable aleatoria cuantitativa discreta, que es una función de probabilidad acumulada o función de distribución y una función de distribución complementaria. Estas definiciones no pierden generalidad cuando veamos variables aleatorias continuas. Y si tienen en mente lo visto en análisis descriptivo, la definición frecuencial de probabilidad puede ser que les sea más fácil ir asociando y comprendiendo. Bueno. Definición de variable aleatoria. Dice, una variable es aleatoria cuando a cada valor del recorrido le corresponde un valor de probabilidad. ¿Ok? Estas son lindas definiciones para tomar en la parte teórica del parcial. Distribución de probabilidad. El conjunto de pares ordenados, valor del recorrido, probabilidad. Eso es lo que estamos viendo. Valor del recorrido, suponete R1, viene a ser la variable. Y a ese R1 le corresponde su probabilidad. Y a cada uno le corresponde... ¿Estoy recortando o no sé si me está nada más? ¿Cómo? No te escuché. Hola. Hola, yo también lo escucho entrecortado. Profesor, no, que yo pregunté si por momentos se entrecorta, pero no sé si... No sé si... no, yo estoy hablando como si supiera, ¿eh? ¿Habrá algún problema con la línea? Si me pasa a mí o les pasa a todos. A lo mejor es porque tengo muchas ventanas abiertas. A ver. A ver, ahí cerré unas cuantas ventanas. A lo mejor era porque tenía muchas ventanas abiertas. Cuéntenme si mejoró ahora, si se escucha mejor o si se sigue escuchando entrecortado. Yo lo escucho bien, profe. Sí, profe, se escucha bien. Buenísimo. Entonces era porque tenía muchas ventanas abiertas. Bueno, entonces, repetimos esto, cada valor del recorrido, R1, R2, R3, tiene su correspondiente valor de probabilidad, que como es una función, le asigna a cada uno un cierto valor. ¿Puede ser el mismo? Y sí, no nos va a pasar a nosotros. Matemáticamente podría ser, pero a nosotros no nos va a pasar. Cualitativa, dice, cada una de las categorías le corresponde un valor de probabilidad. ¿Se acuerdan cuáles son las cualitativas? Mira, acá está, por ejemplo. ¿Recuerdan los problemas de probabilidad del cuadrito de los sucesos? El 38% de los alumnos siguen la licenciatura en Administración y trabajan, el 17% siguen licenciatura en Administración y no trabajan, el 22% no siguen licenciatura en Administración y trabajan, y el 23% no sigue licenciatura en Administración y no trabaja. El 55% del total de los alumnos sigue licenciatura en Administración, el 60% del total de los alumnos trabaja. Este es el cuadrito. A cada valor del recorrido le corresponde un valor de probabilidad. ¿Se entiende? ¿Qué? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Y se escucha bien ahora? Sí, profe. Buenísimo.
Acá tenemos la distribución de probabilidad de una variable aleatoria cualitativa. Es lo que está dicho en el cuadro de las conjuntas. ¿Ves? En el cuadro están las conjuntas. Trabaje y estudia licenciatura en administración 038. Acá lo tenés, ¿ves? Licenciatura en administración y... Ah, ¿cómo aprobado? Me cambió, Graciela. Bueno, en aprobado y no aprobado tengo que entender trabaja y no trabaja. Se le escapó la pantalla a Graciela. Y la suma de todas las conjuntas, como ya sabemos, es igual a 1. Eso ya lo vimos por lo que vimos, ¿se acuerdan? En la clase pasada. Hay que preguntar algo de la clase pasada, me lo preguntan, ¿eh? No se queden con la duda. Variable aleatoria discreta. A cada valor del recorrido finito o infinito numerable le corresponde un valor de probabilidad. Acá es una función biyectiva, ¿ven? A cada valor del recorrido le corresponde un valor de probabilidad. Y si no, no sería función, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ejemplo. La oficina de control de calidad de una empresa que fabrica cables conductores de electricidad en rollos de 200 metros ha informado que ha revisado una gran cantidad de metros y que el 58% de los cables no tienen fallas de aislación. El 23% ha presentado una falla, el 10% dos fallas, el 5% tres fallas, el resto... El 4%, 4 fallas. No se han encontrado cables con 5, 6 o más fallas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fíjense cómo queda acá. Cantidad de fallas es un valor de la variable, 0 fallas. ¿Qué probabilidad le corresponde? 0,58. Y fíjense ustedes que desde 5 inclusive en adelante no hay ningún cable que tenga fallas. Consecuentemente, ¿qué probabilidad le corresponde? 0. Bueno, es lo que les dije que nos podía pasar eso, ¿no? Que a dos valores distintos de la variable le corresponde una probabilidad. Fíjense que al 5, al 6, hasta infinito, a todos les corresponde 0. Pero no puede pasarte nunca que al valor 1 y al valor 2 le correspondan la misma probabilidad, porque si no, no sería una función. ¿Se acuerdan de matemática? Acá viene la parte que ustedes me dicen, sí, nos acordamos de matemática 1 y de matemática 2. A ver. Tengamos en cuenta los colores y lo que está expresado en cada uno de ellos. Pensemos un poco y ¿qué estamos diciendo? A ver, a cada categoría le corresponde un valor de probabilidad y su suma es igual a 1. A cada valor de la variable le corresponde un valor de probabilidad y su suma es igual a 1. Vamos a definir el concepto de función de probabilidad. ¿Qué es una función de probabilidad? Es un modelo teórico que asigna a cada valor del recorrido un número real y debe cumplir dos condiciones: la condición de no negatividad y la condición de cierre. ¿Qué significa que una función es no negativa? ¿Escucho? Es mayor que 0. Pero No puede darme valores menores que 0. la función es mayor y igual que 0. Mayores o iguales que 0, perfecto. Ninguna puede ser menor a 0. Esa es la condición de no negatividad. Y la condición de cierre es que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Acá lo tenés. Dice, el número real asignado debe ser no negativo. Se llama probabilidad puntual y se simboliza P sub o P de X.
no negatividad. Y la condición de cierre es la suma de las probabilidades puntuales a través del recorrido de la variable debe ser igual a la unidad. O sea, la sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser 1. Como dice ahí abajo, ¿ves? Dice la sumatoria de P de X, 1. ¿Y ahora qué sigue? Vamos a definir función de probabilidad puntual, función de probabilidad acumulada o función de distribución y función de probabilidad complementaria. ¿De acuerdo? Vamos a definir todas esas cosas. A ver. Función de probabilidad puntual, ahí lo tenés. Es la probabilidad de que la variable tome exactamente un valor X sub 0. Ahí lo tenés. P de X igual a X sub 0, en definitiva es P de X sub 0. ¿Cuál es la probabilidad de que un cable de 200 metros no contenga fallas de aislación? Bueno, cuando X es igual a 0, o sea, no tiene fallas, la probabilidad de no tener fallas es 0,58. ¿Me cuentan si eso se entiende con claridad? Así podemos seguir. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué es la función de probabilidad acumulada o función de distribución? Es la función que asigna a cada valor del recorrido la suma de las probabilidades puntuales hasta un valor menor o igual que un valor dado de la variable X sub 0. ¿Se acuerdan cuando hablamos de frecuencias acumuladas? Sí, sí. Que con ustedes nunca hablé de Nos frecuencias. acordamos. ¿Sí? ¿Hablamos? Bueno, esto es lo mismo, pero con probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un cable de 200 metros tenga a lo sumo 2 fallas de aislación? ¿Qué quiere decir a lo sumo 2 fallas? Como mucho. Y entonces, ¿qué incluye? Que tenga 0, 1 o incluso 2 fallas. Perfecto, y acá lo tenemos. F mayúscula de 2 es cuando P de X, si X es menor o igual que 2. Entonces la probabilidad de ninguna más la de 1 más la de 2 que me dio 0,91. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. La función complementaria. Dice, función que asigna a cada valor del recorrido la suma de las probabilidades puntuales desde un valor mayor o igual que un valor dado de la variable. O sea, acá vamos a hacer la complementaria de 2. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un cable de 200 metros contenga por lo menos 2 fallas de aislación? Entonces, por lo menos 2 quiere decir 2 o más. Desde 2 hasta infinito. Acuérdense que cuando la probabilidad de tener 5 fallas o más no hubo ninguno, así que de ahí en más todas suman 0. Pero entonces la de 2 es 0,10, la de 3 es 0,05 y la de 4 es 0,04. Sumo esas y tengo la complementaria de 2 fallas o más. ¿Entendióse? ¿Entendimos? Sí, profe. Muy bien. Función de probabilidad puntual. ¿Qué pasó? Bueno, función de probabilidad puntual, función de distribución complementaria. Acá las tenemos.
La complementaria es la G. ¿Ves? Que va sumando. Todas es 1. De 1 en adelante, 0,42. De 2, fíjense cómo van sumando y cómo van restando. ¿Lo ven? ¿Dudas, preguntas? Yo no, perdón. ¿Qué pasó? Sí, no entiendo esta parte. ¿Cómo te va sumando y restando? No entendí esta última. Mira, cuando es F mayúscula, no sé si se alcanza a ver que lo estoy marcando con el cursor, F mayúscula. Sí, ahí va sumando la acumulada, digamos. Exactamente. Y de acá te va desagregando. La del 0 más la del 1, bueno, luego le va sumando la... Así, No, entiendo la no le va acumulada. sumando, le va restando. Fíjate, Ah, mayor o igual que ninguna falla. O sea, ninguna falla más 2, más 3, más 4, más 5 es 1. Es la suma de todas. Ahora, si yo digo una falla o más, queda excluido cuando no hay ninguna falla. Entonces es 1 menos cuando no hay ninguna falla. O sea, 1 menos 0,58 que 0,42. O lo que es lo mismo, 0,23 más 0,10 más 0,05 más 0,04. Y todo eso me da 0,42. está bien, ahora sí. Acá va desagregando, pero eso es la complementaria. Muy bien. ¿Alguno que pregunta al fin? Bueno, listo. Hasta acá se terminó la cuestión. Vamos a abrir otra pantalla. ¿Hay alguna duda con esto? No, profe. ¿Qué tengo que hacer ahora? 2, 2. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Para que no baja. Dice, hola. En esta presentación vamos a explicar los conceptos referidos a valores esperados, que son las medidas que resumen información de una distribución de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad son modelos teóricos, mientras que las distribuciones de frecuencia son empíricas, porque surgen de la recopilación de los datos y su análisis descriptivo. Las medidas que se calculan a partir de las distribuciones de probabilidad son valores teóricos o valores esperados. Y así como en las distribuciones de frecuencia calculamos la media, la variancia, los percentiles, el modo, la mediana, con las distribuciones de probabilidad procederemos de manera similar. Los conceptos son semejantes, lo que cambia es el ámbito de aplicación. El primero es una situación empírica, el segundo una situación teórica. O sea, está todo relacionado con lo que viste antes, pero ahora con probabilidad. ¿Qué son valores esperados? Dice, son medidas que resumen información de distribuciones de probabilidad o de poblaciones. Se llaman también parámetros o valores poblacionales o valores teóricos. Ejemplo, si yo te digo, mira, el promedio de las alturas de mis alumnos de estadística es, y tiro un número. Bueno, esa es una medida que resume información. O yo te digo, en este caso particular, mira, el porcentaje de alumnos que están recursando esta materia es 0,0003. Eso quiere decir que
el parámetro de proporción es 0,003. Muy bien. ¿Vieron qué poquititos que son los que recursan? Acá lo vemos en fórmulas. No os asustéis, hermanas y hermanos, que estas fórmulas son las mismas que estamos viendo siempre, nada más que en otro contexto. Fíjense, esperanza matemática o media teórica. Esto es exactamente el promedio. Porque fíjense, es la sumatoria de P de X. ¿Y quién es P de X? Es la probabilidad de X. ¿Y dónde la saco? Por ejemplo, si yo uso o hago la definición clásica de Laplace. Es casos favorables dividido casos posibles. ¿Y los casos posibles cuáles son? N. Entonces, ¿y cuál es la probabilidad de X? Es las veces que aparece el valor de X dividido el total de observaciones. Consecuentemente, la probabilidad me está escondiendo, o me está escribiendo, no me esconde nada, me está escribiendo de otra manera la frecuencia dividido el total de casos. ¿Se entendió eso? Che, ¿alguien lo entendió? Sí, Ah, qué susto, que no me contesta. Bueno, y la variancia, fíjate, la misma historieta. Ahora es la sumatoria de cada valor de la variable al cuadrado por la probabilidad menos la esperanza al cuadrado. ¿Y la esperanza quién es? Mu. Acá lo tenés, la esperanza de X es mu. O sea, la variancia es cada valor de la variable elevado al cuadrado por la probabilidad, lo sumo a todos y le resto ¿quién? El cuadrado del promedio. Eso me da la variancia. Y si yo le calculo la raíz cuadrada de la variancia, me va a dar el desvío. Y la variabilidad relativa teórica es el coeficiente de variación, o sea, el desvío dividido el promedio. Ven que es todo bastante parecido, ¿no? Nada más que en otro contexto. A ver, valores esperados. Escondete vos. Bueno. Valores esperados, esperanza y varianza. Acá los tenéis, hermanos. La probabilidad es la misma, ¿no? Que no haya ninguna falla en el cable, que haya una, que hayan dos, lituá, hasta 4. La suma es 1. Es un, digamos, es lo mismo que estamos viendo, ¿no? Ahora que vamos a hacer la columna de cada valor de la variable por la probabilidad. Y bueno, este será 0 por 0,58, 0, y así. Ahora, en vez de dar 1, me da otra cosa. ¿Ven? ¿Por qué me da otra cosa? Porque estoy multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4 los valores de probabilidad. Acá me da menos que 1. Me puede dar más que 1, ¿eh? No nos confundamos. La esperanza, que es el promedio, me puede dar más que 1. Cualquier valor real me puede dar, ¿eh? No es como la probabilidad que está comprendida entre 0 y 1. La esperanza, ese pin es porque alguno quiere entrar. Bueno, entonces esta es la esperanza. La variancia, hago la otra columna, x al cuadrado por p de x. El primero me sigue dando 0 porque es 0, el otro me da igual. 1 por 1 por 0,23. El otro es 2 por 2, 4. Por 0,10, 0,40. Bueno, lo sumo a todos. Entonces, fíjense, para calcular entonces, la esperanza sale derechito, lo sumo a todos y me dio 0,74. Ahora fíjense, para la variancia es
la sumatorio de cada valor de la variable al cuadrado por la probabilidad menos el cuadrado de la esperanza. Acá lo tenés. 1,72 es esta última columna, la sumatoria de la columna, menos, ¿quién? La esperanza o media teórica elevada al cuadrado. Y esto me da este numerito que está acá. ¿No? Si yo le calculo la raíz cuadrada a este numerito, tengo el desvío, ¿se acuerdan? Acá le calcularon la raíz cuadrada y me dio 1,0828. Dividido la esperanza o media teórica y me da 1,46. ¿Quién es 1,46? El coeficiente de variación. Correcto. ¿Preguntas? No. ¿Dudas? ¿Seguimos adelante? Hey, Sí, siga, profe. siga, juez. Mirá, a cargo de los lectores. Calcular la cantidad más frecuente de fallas. Calcular la cantidad de fallas solo superada por la mitad de los cables. ¿Cómo hago eso? A ver, vamos por la primera. ¿Cómo calculo la cantidad más frecuente de fallas? No te muestro la pantalla a propósito, para que me lo digas teóricamente. ¿Cómo lo calculo? Nadie, che. Lo más frecuente, ¿no es el modo? Sí. ¿Y Acá el sería modo? ¿Dónde lo encuentro? en X. Acá sería el 58%, que es la cantidad más frecuente de fallas, que son 0 fallas. Exactamente. Bien por mí que lo contestaste vos, pero yo me llevo todas las palmas. Acá lo tenés, ¿ves? La probabilidad, acuérdate que la probabilidad es casos favorables dividido casos posibles. Yo no sé cuántos casos hubo, pero el denominador, la n, siempre es la misma. Entonces el que me dio mayor quiere decir que el numerador era el más grande. Entonces donde la probabilidad es más grande, esa es la más frecuente, o sea, el modo. La cantidad de fallas solo superada por la mitad de los cables. Ahí que voy a buscar. La mediana, profe. La mediana, sí señor. ¿En qué columna? ¿En la de probabilidad o en la que sumamos? Ah, no, están en las pantallas anteriores. En la F grande, en la probabilidad, hasta donde se junta el 50%, o sea, la probabilidad 0,5. Acá no tengo ningún problema porque fíjense, como ya el primero es 0,58, la respuesta es bastante clara. Dice, calcular la cantidad de fallas solo superada por la mitad, y solo superada por la mitad es 0. Y calcular la cantidad de fallas no superada por el 85% de los cables, y bueno, ahí sí tengo que hacer una maldita cuenta, ¿no? Porque ese no la tengo. Pero se calcula de la misma manera. Bueno, y representen gráficamente la distribución de probabilidad puntual. Acá la representó, mirá. Acá están las respuestas, dice. Por encontrarse la mayor probabilidad puntual en un extremo de la distribución, el 0 no tiene modo. Yo te dije que el 0 era el modo. Bueno, Graciela dice
que no tiene modo porque está en el 0. ¿Y sabés quién tiene razón? A que ustedes adivinan quién tiene razón. ¿Quién tiene razón? La profe. ¿Eh? La profesora. Obviamente. Muy bien. Dice, la cantidad de fallas solo superada por la mitad de los cables es 0, como dijimos nosotros. La cantidad de fallas no superada por el 85%, dije, hagan la cuenta ustedes, tenían que sumar 0,58 más 0,23, eso me da, ¿cuánto me da eso? 0,81 más 0,10, 0,91. Entonces, la superada por el 85% me da justamente 0,91, que son 2 fallas. ¿Mm? O sea, el primer número que incluye el 85%. Bueno, y la distribución de probabilidad puntual de la cantidad de fallas la tenés acá. 0 es el más grande, después viene el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, juez? No más preguntas, señor juez. Momentos teóricos. El momento teórico de una variable aleatoria es el valor esperado o esperanza matemática de una función de una variable aleatoria. O sea, la esperanza de la función. Esto es importante saberlo. Fíjense, el momento teórico de orden 1 de la identidad va a ser directamente el promedio. El momento absoluto de orden K es la esperanza de cada valor de la variable elevado a la K. Ese momento absoluto de orden K. Y el momento centrado de orden K es la esperanza matemática de la potencia késima de la desviación de la variable con respecto a su esperanza matemática. Todo un palabrerío, pero ¿qué hay que hacer? Hay que calcular la esperanza de quién, del valor de la variable menos el promedio, y es de orden K si es de orden 2, K es 2, si es de orden 3, K es 3, bueno, todo eso. Acá tenemos ejemplos de dónde están calculados, ¿ves? Mira. Momento absoluto es el promedio. Momento centrado, fíjate una cosa. El momento centrado de orden 2 es la varianza, ¿lo ves? Porque es la sumatoria de cada valor de la variable menos el promedio del cuadrado multiplicado por su probabilidad. ¿Mm? Bueno, estos son importantes entonces. El momento absoluto de orden 1, perdón, de orden 0, otra vez me confundo con el 0. Mírenlo, ¿eh? Esto nosotros no sé si lo vamos a usar mucho, ¿eh? Igual lo tienen que saber, porque a lo mejor una pregunta en la parte teórica del parcial te dice, el momento centrado de orden 3 es la esperanza de X menos el promedio elevado al cubo, y vos tenés que decir sí o no. ¿Mm? Bueno. Momento absoluto teórico de orden 1 es la esperanza matemática o la media teórica. Momento centrado teórico de orden 2 es la varianza teórica. Eso lo vimos recién, ¿se acuerdan? Porque lo ves acá. ¿Qué resultado te da? ¿Mm? El de orden 1 me da, momento absoluto, el promedio.
y el de orden 2, la varianza. Vamos en coche, ¿no? Mira, a cargo de los lectores, con la distribución de probabilidad de la cantidad de fallas, calcular los coeficientes teóricos de asimetría y kurtosis. ¿Te acordás? Momento centrado de orden 3 dividido el cubo del desvío es la asimetría. Y la kurtosis, momento centrado de orden 4 dividido el desvío estándar a la cuarta y ese resultado menos 3. Ahí están las cuentas para que ustedes después lo hagan. Problema de esperanza matemática. A ver, vamos a hacer este problema entre todos. A ver cómo nos va. Dice, un fabricante tiene clasificada su producción de la siguiente manera. 80% buena, 15% regular, 5% mala. Por cada pieza buena tiene una ganancia de 30 pesos, por cada pieza regular tiene una ganancia de 10 pesos, por cada pieza mala tiene una pérdida de 4 pesos. Calcular la ganancia esperada por pieza y determinar si es representativa. Para determinar si es representativa, ¿qué tengo que calcular? El coeficiente de variación. Muy bien. Bueno, acá tenemos, todos los datos están volcados acá. Dice, calidad de la pieza, ganancia. Si es buena, 30p, si es regular, 10p, y si es mala, pierde 4p. La probabilidad que sea buena es el 0,8, que sea regular el 0,15. Bueno, la suma, o sea, esto tiene que ser cerrado. ¿Qué significa? Que el sistema esté cerrado, que la suma de las probabilidades tiene que ser 1. Ténganlo presente, porque si la suma de probabilidades no es 1, no puedo usar este sistema de esperanza matemática. Entonces, fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que gane 24 pesos? Y bueno, son 30, o sea, valor de la variable por su probabilidad, me da la ganancia. La ganancia por la probabilidad también. Y acá es negativo porque pierde plata el tipo. Entonces, menos 4 por 0,05 es 5 por 4, 20, menos 0,2. Sumo. Pero ¿qué pasa cuando sumo? Este 0,2 resta, ojo al piojo. Entonces, ¿cuánto me da esto? 25,3. ¿Cuánto espero ganar por una pieza? 25,3 pesos. Léanlo, digiéranlo, esto se tiene que entender muy clarito, porque si no, vamos a avanzar y no vamos a entender nada. Así que cuéntenme esto, ¿se entiende bien clarito? Lo vamos a dar todas las vueltas necesarias hasta que todo lo tengamos claro. No entendí, profe, no lo entendí. No lo entendimos, mirá. Vamos a salirnos de la probabilidad. Y vamos a pensar que vos tenés una cierta fabricación de piezas. Si las piezas te salen bien, vas a ganar plata. Si te salen más o menos, la vas a vender más barata. Decir, mira, tengo estas de oferta. Sirven, pero están medio chorongas. Y después, las que te salen malas, tenés que tirar el material. No sirven, perdés plata. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Sí, profe. Bien, Alu. Entonces, acá la cosa está, que por un lado hay una función ganancia y por otro lado hay una función probabilidad. La función ganancia te está diciendo que si la pieza es buena, gana 30, que si la pieza es regular, gana 10, que si la pieza es mala, la tiene que tirar y pierde 4. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien. Y después también está la probabilidad de cada uno de los tres casos. La mayoría de las piezas salen buenas, es el 80% la probabilidad.
que sea regular es el 15% y que por suerte que sea mala son la menos, es el 5%. Entonces la probabilidad de 0,05, la probabilidad de 0,15 y la probabilidad de 0,8. ¿Esa columna se entiende? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la esperanza matemática. Ahora la esperanza matemática, en vez de ser el valor de la variable por su probabilidad, ahora el valor de la variable es mi ganancia. Entonces, ¿el tipo qué hace? Esto está pensado, suponete, porque el tipo va a vender 100 piezas. Entonces dice, bueno, ¿cuánto voy a ganar cuando venda 100 piezas? Y no sé, porque en algunos gano más, en otras gano menos y en otras pierdo. Entonces, para eso, él hace la esperanza matemática de una pieza, ¿esta qué era? Pieza de género. Bueno, no importa, no dice de qué, una pieza cualquiera. Bueno, la probabilidad de ganancia de una pieza cualquiera es la esperanza matemática de lo que voy a ganar. Y la esperanza matemática está cruzada entre lo que gano y la probabilidad de lo que gano. Entonces, cruzo esos datos, o sea, los multiplico entre sí y los sumo. Entonces, por cada pieza el tipo espera ganar 25,3. Si vende 10 piezas, va a ganar 253 pesos. Si vende 100 piezas, va a ganar 2.530 pesos. Y así. ¿Se aclaró un poco más? Sí, profe. Y el otro muchacho que no lo había entendido, ¿cómo le fue ahora? Perfecto, ya entendí. Bien ahí, bien por ustedes. Acá terminamos con este asunto. Bueno, esta es esperanza matemática. Ahora nos vamos a meter en otras cosas que son un poco más interesantes. ¿Qué puede ser interesante en esta materia? Coach, no digan eso. Ahí está. Variables aleatorias discretas, leyes de probabilidad específica. Y vamos a ver, binomial, hipergeométrica y Poisson. Pascal no la vamos a ver. Por lo menos no vamos a hacer ejercicios, vamos a analizar de qué se trata, pero nos vamos a centrar en binomial, hipergeométrica y Poisson. Bueno, uso de tablas. Nosotros no vamos a usar las tablas, porque nosotros ¿qué vamos a usar? La aplicación del celular. ¿Tenemos todos la aplicación del celular? No, ¿cuál No, es? no, ni idea cuál es. No. Bueno, ¿Cuál es, vamos profe? a ver, acá dejé de compartir porque así les muestro. ¿Tiene todo el mundo el celular a mano? Bueno, Sí. fíjense ustedes. Hay una función que la bajás del Play Store, creo que se llama Probability Distribution. Ahí se las muestro. Es esa roja que está ahí. Probability Distribution. ¿La ven? Sí. Bueno, bájensela. La de IPF no, es que es para cargar nafta. Bajen esta. Se baja al toque. Yo los espero mientras me prendo otra vez. No se puede dar clase y fumar porque se me apaga la pipa. Es un desastre. Dale, ¿la están bajando, chicuelos? Sí, profe, ya la bajé. Sí, profe. ¿Ya la bajaron? Bueno. Ábranla. ¿Ven que aparecen un montón de palabras extrañas para ustedes?
Chi-square, a ver cuál más aparece. Bueno, dale. Seleccione la distribución, dice en inglés arriba, ¿no es cierto? Bueno, vos pinchás ahí ese triangulito negro que está a la derecha y aparecen, seleccione la distribución, beta, chi cuadrado, exponencial, f, gamma, logarítmica normal, normal, Pareto, no me acuerdo cuál era, la T de Student, Weibull, binomial, geométrica, dos tipos de geométrica, hipergeométrica y la desagregativa binomial. Bueno, muy bien. Una vez, ahora vamos a ver cómo las usamos, dale. ¿Alguno de ustedes tiene la tabla de papel? ¿Qué es la tabla de papel? Esto. No, la verdad que no. Bueno, si todos nos manejamos con la aplicación del celular, mejor, porque no talamos árboles para hacer tablas de papel, ¿de acuerdo? No tenés que salir a la noche con un hacha a robar un árbol para hacer papel, porque lo tenés en la tabla. Ok. Bien ahí. Bueno, sigamos compartiendo, guachines. ¿Usted después nos va a explicar cómo se usa? O... Pero ya mismo te voy a explicar cómo se usa. La verdad que yo no tengo ni idea. La bajamos todo, pero no. Con algún ejemplo usted después nos explica qué utilizar. Pero sí, María Luján. Perdón. Pero trae un sellado de 500 pesos del Banco Provincia que te lo firmo, que te lo voy a explicar cómo se usa. Y es más, en un sellado de 1.000 pesos te puedo asegurar que vas a entender al toque cómo se usa. Gracias. De nada. Dice, hola. En esta presentación vamos a explicar las distribuciones de probabilidad específicas para variables aleatorias discretas. Ojo con esa palabreja. Todo lo que vamos a ver hoy es para variable aleatoria discreta. Y los ejercicios que vas a hacer el jueves con el César es para variables aleatorias discretas. No confundir, hermanas y hermanos. Muy bien, en lo que estudiamos anteriormente, las distribuciones de probabilidad puntual no responden a un modelo o ley o ecuación conocidos, aunque puede ser estimado. ¿Escuchás las campanas? ¿Las escucharon? Sí. Bueno, ese es el señor que nos está observando. Ahora bien, cuando las variables aleatorias se generan a partir de experimentos aleatorios con determinadas características, entonces hacen que las funciones de probabilidad de cada una de las variables respondan a leyes matemáticas específicas. Y así se originan diferentes distribuciones de probabilidad o leyes específicas. Y ya mismo nos vamos a meter en alguna. ¡Ojo! Escuchá bien lo que dice acá. Como decía pobrecito Castelo, mire lo que le digo y escuche lo que le muestro. Algunas definiciones. Experimento aleatorio dicotómico. El experimento cuyo espacio muestral asociado tiene dos resultados posibles, mutuamente excluyentes, que conforman un sistema exhaustivo. O sea, tengo la probabilidad de que ocurra el suceso y la probabilidad de que no ocurra el suceso. Y no tengo ninguna otra probabilidad. Entonces, la probabilidad que ocurra el suceso es igual a la probabilidad de A. La probabilidad de que no ocurra el suceso es igual a la probabilidad de no A. La A con el sombrero, no A. Entonces, la suma de probabilidad de A más la probabilidad de no A es igual a 1. Ojo, eso grabalo en el disco rígido.
Eso es un suceso dicotómico. Tiene solamente dos opciones. ¿Cuál sería un ejemplo? Y el alumno que trabaja y el alumno que no trabaja. Si yo le pregunto a un alumno, ¿usted trabaja? Solamente hay dos respuestas, sí o no, y no hay ninguna otra opción. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, querido profesor, de vez en cuando, ¿eh? Cretinos. Bueno, a ver. Algunas definiciones. Permutaciones de n elementos. Ajá, ¿eh? Dado un conjunto formado por n elementos, se llama permutación de n a cualquier ordenamiento de los n elementos. Si cambia el orden de alguno de los elementos, cambia el ordenamiento y es una permutación. Entonces, P sub n son las permutaciones de n elementos. Y se lee factorial de n. ¿Cómo se calcula? N por n-1 por n-2 hasta que se me acabe. Por ejemplo, ¿de cuántas formas distintas se pueden ordenar 5 libros en un estante? Y mira cómo crece esta función. Eso es permutaciones de 5 elementos. Es factorial de 5. Como bien dije, es 5 por 5 menos 1 por 5 menos 3 por 5 menos 4, ¿correcto? Hasta que se me acaba. O sea, 120. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Entendióse? Sí. Y ahí tenés los libros todos muy modernos que tenía yo en mi biblioteca. Son los últimos libros que leí, esos modernos que están ahí. Seguimos con definiciones. Permutaciones con repetición. Dado un conjunto formado por n elementos, no todos desiguales, sino que hay R sub 1, R sub 2, R sub k elementos repetidos. Se llama permutación de n elementos, donde hay R sub 1, R sub 2, R sub k repetidos, a cualquier ordenamiento de los n elementos de modo tal que, y pasa esto, son entonces permutaciones con repetición. La cantidad de elementos siempre es n, pero resulta que de esos n hay R sub 1 iguales, R sub 2 iguales, hasta R sub k. Y fíjate, esto es muy sencillo. Factorial de n es el numerador y abajo la multiplicación de las repeticiones. Factorial de R sub 1 por factorial de R sub 2. Suponete que R sub 1 es 4. Entonces abajo vas a poner 4 por 3 por 2 por 1. Ponele que R sub 2 es 3. Por 3 por 2 por 1. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, y acá hay una aclaración muy importante para que no te vuelvas loco, o loca, o loque, que por convención factorial de 0 es 1. O sea que yo tengo 5 menos 5, 0. Le calculo el factorial, me va a dar 1. Ok. Más definiciones, guachines. Dice, permutaciones con dos grupos de elementos repetidos. Son dos grupos de elementos repetidos, nada más. Por ejemplo, yo puedo tener lámparas a querosén o lámparas a electricidad. No tengo otras opciones. Algunas son a electricidad, otras son a querosén. Y en total tengo n lámparas. Entonces dice, dado un conjunto formado por n elementos, no todos desiguales, sino que hay R y n menos R, o sea, si yo tengo 15 lámparas, 8 son de querosén, consecuentemente 7 van a ser eléctricas. Se llama permutación de n elementos donde hay R y n menos R repetidos a cualquier ordenamiento de los n elementos de modo tal que. ¿Cómo lo tengo que resolver? La permutación de
R y n menos R elementos de un total de n, se llama número combinatorio y se escribe n y abajo r entre parientes. ¿Cómo se resuelve? Re fácil, boludo. Factorial de n dividido factorial de r por n menos r factorial. Fíjense ustedes que acá, no sé si lo va a decir después, yo no me acuerdo, porque esta pantalla es nueva. R tiene que ser menor o igual que n, porque la función factorial no está definida para números negativos. Entonces, si R es igual a n, no hay problema, porque me queda n menos R, 0, factorial de 0, 1, y ahí se acaba el cuento. Ahora, si R es 10 y n es 8, tengo 8 menos 10 menos 2, no lo puedo calcular porque no está definido. Igual no te va a pasar. Yo te aviso porque si te encontrás en algún ejercicio con que ese número te quedó negativo, no te puede pasar. Algo estás haciendo mal, revisa todo. Bueno, ahí dice por convención, factorial de 0 es 1, ya lo dijimos. Entonces, si vos calculás el número combinatorio n sobre 0 o n sobre n, y te va a dar 1. Después calculalo si querés. Bueno, algunas definiciones. Espacio continuo. Es un recinto de infinitos puntos donde en cualquiera de ellos es posible encontrar un elemento. Los espacios continuos son magnitudes y los sucesos que ocurren dentro de ellos son hechos puntuales. Porque estamos viendo, hermanas y hermanos, variable discreta. Entonces el espacio puede ser continuo, pero ocurre dentro de un espacio continuo hechos puntuales. Por ejemplo, si yo te digo en el piso de la habitación donde vos estás escuchando esta maldita clase, y es una habitación de 3x3, muy bien, tiene 9 metros cuadrados. Ese es un espacio continuo. Ahora resulta que vos tenés un hermanito chiquitito que vino con un martillo y martilló 3 baldosas. Tenés 3 marcas en el piso. Entonces, el espacio es continuo, pero la variable son 3. 3 martillazos le pegó tu hermano. Lo mismo pasa con el tiempo, con el volumen o la capacidad, el peso. No hay más que esto, ¿eh? Los espacios continuos son solamente estos. No pienses que hay otros porque te juro que no hay. Ánimo, ánimo. Las leyes específicas para variables aleatorias discretas que vamos a estudiar son 4 nada más. Y Pascal muy por encima, ¿eh? Pascal prácticamente nada. Entonces son binomial, hipergeométrica y Poisson. A partir de ahora, a las variables discretas las simbolizaremos con la letra R minúscula. Ahora la variable no es más X, es una R minúscula. Distribución binomial. La cantidad de elementos con un determinado atributo que se presentan en n observaciones independientes de un experimento aleatorio dicotómico es una variable aleatoria discreta cuya función de probabilidad puntual es el número combinatorio R sobre n por P a la R por Q a la n menos R. Vamos a pasar en limpio todo esto. El suceso, como bien dice acá, dice experimento aleatorio dicotómico. O sea que tiene solamente 2 opciones. Por ejemplo, que una pieza tenga defecto o que no tenga defecto. No puede estar en el medio. Y esta es más o menos defectuosa. No. ¿Tiene defecto o no tiene defecto? Si yo te digo la probabilidad que tiene defecto es P, entonces la probabilidad que no tiene defecto es Q. Consecuentemente, por lo que nosotros venimos diciendo, P más Q es 1. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Y lo resuelvo el número combinatorio, la cantidad de observaciones dividido la cantidad que tienen cierto atributo, o sea, el número combinatorio n sobre r por la probabilidad de que tengan el atributo a la r por la probabilidad de que no tengan el atributo a la n menos r.
Fíjate vos que el exponente de P más el exponente de Q suman N. ¿Lo ves eso? Si yo calculo R más paréntesis, N menos R, cierro el paréntesis, ¿cuánto me da esa cuenta? Háganla en un papel ahí. R más paréntesis N menos R. La N se cancelan las R's, queda N. Perfectirigilio. Entonces, ojo, porque en la distribución binomial, el exponente de R más el exponente de Q tiene que dar N, que es la cantidad de observaciones. Muy bien. Condición de cierre. Me tiene que dar la sumatoria de todos, 1. Acá no está aclarado, pero habría que aclarar cuándo da 1. ¿Siempre da 1? Y no. Pero tiene que existir, si yo los considero a todos, que dé 1. Entonces vamos a ver. Supongamos que un experimento nos interesa encontrar elementos con el atributo A. Realizamos n observaciones o repeticiones independientes del experimento y sabemos cuál es la probabilidad de que un elemento tenga el atributo A. ¿Te acuerdas del ejemplo de las bolillas rojas en la urna extraídas con reposición? Te explotó el bocho. Bueno, no importa, lo vamos a ir viendo. Entonces, veamos qué tenemos y definimos. A tiene el atributo A no tiene el atributo A. O sea, hay solo dos resultados posibles mutuamente excluyentes. Suponete, las bolillas son rojas, había bolillas rojas y blancas, me parece, ¿no? Entonces, o la bolilla es roja o la bolilla no es roja, no hay otra alternativa. Entonces hay dicotomía, porque hay solamente dos resultados. Dicotomía de dos, hay dos resultados posibles. Cada atributo tiene asociada una probabilidad. La probabilidad de A es la de encontrar un elemento con el atributo A, la probabilidad de no A es de encontrar un elemento sin el atributo A. Por ejemplo, piezas defectuosas, piezas no defectuosas. Los resultados posibles mutuamente excluyentes que conforman un sistema exhaustivo. El experimento es dicotómico. Entonces la probabilidad de A más la probabilidad de no A es 1. Distribución binomial, dice, ¿cómo dice? Dice, nos interesa encontrar la cantidad de elementos que tienen el atributo, entonces definimos la variable. R, cantidad de elementos con atributo A en n observaciones independientes. ¿Qué significa que las observaciones son independientes? Yo te cuento. En este contexto, ¿qué significa? Si yo tengo infinitas piezas, y el 30% de ellas son defectuosas. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una pieza al azar sea defectuosa? Va de nuevo porque no te diste cuenta que iba a preguntar. Entonces, yo digo, en una fabricación el 30% de las piezas son defectuosas. Si yo elijo una pieza al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea defectuosa? 30%. No, 30% es un porcentaje. La probabilidad es 0,3. ¿Está? No mezclar porcentaje con probabilidad, porque ahí es donde en el parcial contestás cualquier cosa. Yo te digo, el 30% son defectuosas. La probabilidad de que una sea defectuosa es 0,3. Muy bien. La probabilidad de que si yo saco una, veo que es defectuosa, la pongo al costado. Cuando saco otra, ¿cuál es la probabilidad de que esta también sea defectuosa? Y el 50% porque tengo dos opciones. El No, 0,5 si sería el por 30, porcentaje. escúchame, si el 30% de las piezas son defectuosas
y yo meto la mano en la bolsa para sacar una pieza, la probabilidad de que sea 0,29. defectuosa, ¿cuánto es? 0,29. ¿Por qué? Si hay infinitas piezas. Sigue siendo 0,3. Claro, hay infinitas piezas. Yo te dije, se fabricaron infinitas piezas. Las tengo todas en una bolsa. Es una aberración lo que digo, porque no puede caber infinitas piezas en ninguna bolsa, pero ponele. Esto es desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, la probabilidad de sacar una es 0,3. La probabilidad de sacar otra también es 0,3. O sea que, ¿qué significa que las observaciones son independientes? Significa que yo, por más piezas que saque, como hay infinitas, la probabilidad se va a mantener constante en todo el espacio muestral. Eso quiere decir que son observaciones independientes. O sea, todas las piezas tienen la misma probabilidad de ser defectuosas, 0,3. N, cantidad de observaciones o repeticiones independientes del experimento. Suponete, yo digo, bueno, saco 10 piezas. Bueno, N es 10. Cantidad de observaciones o repeticiones independientes del experimento. Siguen siendo independientes porque la probabilidad no se va a modificar. Ojo que estoy hablando de la distribución normal. Después voy a ver otras distribuciones donde sí la probabilidad se va a modificar. Así que prestando atención. Y P es la probabilidad de encontrar un elemento con atributo A, P de A, que en el caso del ejemplo es 0,3. Muy bien. Fíjate, el valor de P es constante de repetición en repetición porque son estadísticamente independientes. Entonces, ejemplo de distribución normal. Dice, el 30% de las piezas son defectuosas. Se toman 10 piezas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 4 piezas defectuosas? Entonces se define la variable R, cantidad de piezas defectuosas. 2. ¿Hay dicotomía? Sí, señor, porque la pieza o es defectuosa o no es. Ambas a la vez no pueden ser. ¿Tiene o no tiene defecto? 3. ¿Cuántas observaciones realicé? 10, porque se tomaron 10 piezas. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un elemento con atributo? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza sea defectuosa? 0,3. ¿Las observaciones son independientes? Sí, porque la probabilidad de que una pieza sea defectuosa no modifica la probabilidad de que la siguiente sea defectuosa. ¿Entendimos el enunciado del problema? Sí, profe. Ahora Sí. vamos a resolverlo. Entonces, agarro el celular, abro la aplicación Probability Distribution, elijo binomial, que está del medio para abajo, pincho y aparece. ¿Todo el mundo tiene binomial? Sí. Muy bien. N, cantidad de observaciones independientes. ¿Cuántas piezas extraje? ¿Cuántas observaciones hice? 10. Entonces ahí pongo 10. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza tenga defecto? El 0,3. Muy bien, entonces donde va P pongo 0,3. Entonces dije, ¿cómo dije? Dije, ¿dónde está la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 4 piezas defectuosas? X, entonces, es 4. Voy a poner 4. ¿Todo el mundo completó esos 3 casilleros? Yo sí. Sí. ¿Alguno no pudo? Sí. Muy bien. Ahora pincho el tilde celeste. ¡Sorpresa! En la parte rosa dice 0,20012. ¿Correcto? Sí.
Sí, profe. Y además está el gráfico donde me dice cuál es la probabilidad de ninguna, de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho, de nueve y de 10. Todo eso me dice. El gráfico que está abajo. ¿Lo ven ese gráfico? Sí. Sí. Perfectirigilio. Entonces sigo compartiendo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Viste que te enseñé a usar la aplicación y qué fácil la pudiste usar? Sí, gracias. De naranja, amiga. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿Qué? en la parte donde dice momentos, ¿qué eran esos? ¿Qué son esas cosas? Porque tenemos el gráfico y después abajo tenemos 3 momentos o algo así. Que me sale la fórmula, momentos y helps. Bueno. A ver, espérate que voy a poner otra vez todo. A ver si leemos lo mismo. Bueno. Momentos es lo que calculamos nosotros hace un rato, ¿te acordás? El promedio, la variancia y el desvío estándar. El promedio es 0,3 porque es la probabilidad. La variancia habría que calcularla con la fórmula que nosotros tenemos. Y si pinchás en la de fórmulas, ahí te aparece todo. La fórmula de la variancia es n por p multiplicado por 1 menos p. Sí. Muy bien. Pero quédate tranquila que algo te vamos a molestar con eso, pero no mucho, ¿eh? Muy bien. Tarea indicada, continuar. La tabla de binomial no le damos bolilla porque lo hacemos con la aplicación del teléfono. Vamos a esta. Distribución hipergeométrica. Dice, ¿cómo dice? La cantidad de elementos con un determinado atributo que se presentan en n observaciones dependientes de un experimento aleatorio dicotómico es una variable aleatoria discreta cuya función de probabilidad puntual es, y ahora la tenés un poco más complicada, amiguito. La probabilidad de R es el número combinatorio R sobre R por N menos R. Bueno, ¿qué es todo esto? También tiene condición de cierre, ¿no? La sumatoria de todas las probabilidades me tiene que dar 1. La sumatoria de todas las probabilidades es la sumatoria de todas estas cuentas me tiene que dar 1. Es lo mismo. Se llama distribución hipergeométrica. Vamos a ver. N, está explicadito acá, mira. Dice, supongamos que un experimento nos interesa encontrar elementos con atributo A. Realizamos n observaciones o repeticiones dependientes. ¿Te acordás que antes te dije independientes y te jodí con eso? Ahora te digo dependientes o sin reposición del experimento. Y sabemos cuántos elementos hay con atributo A y cuántos sin atributo A y que son finitos. Todo esto tiene que ver con la hipergeométrica. Vamos a ver, ¿qué quiere decir dependiente? Acá yo tengo el tamaño del universo. Suponete, ahora ya no tengo en la bolsa infinitas piezas, tengo 10. Y de las 10, 4 tienen defecto. Si yo saco una, ¿cuál es la probabilidad de que esa tenga defecto? Che, casos favorables dividido casos posibles. ¿Cuántas piezas hay con defecto en la bolsa? 4. ¿Y cuántas en toda la bolsa? 10 dijimos, ¿te acordás? Entonces la probabilidad de que una tenga defecto es 0,4. 4 dividido 10. Casos favorables dividido casos posibles. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, ahora fíjense, yo tengo 10 nada más, no tengo infinitas como en el ejemplo anterior, tengo 10. Saqué una con defecto.
¿Cuántas me quedan con defecto en la bolsa? 3. Y en total de piezas, ¿cuántas me quedan? 9. 9. Entonces la probabilidad de que la segunda tenga un defecto, ¿cuánto es? 0,33. 3 dividido 9. 3 dividido 9. Y 3 dividido 9, yo no estoy tan seguro que 3 dividido 9 me dé lo que vos decís. No, no es al revés, profesor, el total dividido los casos posibles. No, eso te va a dar más que 1. Ah, no dije nada. 0,33 como dijo el Sí, compañerito. era eso. Muy bien. Entonces, fíjense, a medida que yo voy extrayendo piezas con atributo, la probabilidad de la siguiente se va modificando. Porque la probabilidad de que la que sigue sea defectuosa va a ser 2 dividido 8, que es 0,25. ¿Mm? Entonces, en la distribución hipergeométrica, las repeticiones son dependientes o sin reposición, porque si hay reposición, vuelvo a tener la misma probabilidad. Entonces, veamos qué tenemos y definimos. A tiene el atributo, A no tiene el atributo, hay otra vez dos resultados posibles, también son mutuamente excluyentes, consecuentemente hay dicotomía. Sabemos cuántos elementos hay con atributo A y sin atributo A y cuántos elementos tengo en total. O sea, tengo el tamaño del universo que es finito. ¿Te acordás? Tengo 10 bolillas en la bolsa. N mayúscula, es el tamaño del universo, 10. R mayúscula, total de elementos con atributo en el universo. N menos R mayúscula, total de elementos sin atributo en el universo. Esto todo lo dijimos. Vamos a ver. Nos interesa encontrar la cantidad de elementos que tienen atributo, entonces definimos la variable. R, cantidad de elementos con atributo A en N observaciones dependientes. Mirá que te lo subrayo, Graciela, dependientes. N, cantidad de observaciones o repeticiones dependientes del experimento. El valor de P no es constante de repetición en repetición, porque son estadísticamente dependientes, ya que las extracciones son sin reposición. Esto es lo que analizamos hace un rato. Si tengo 4 piezas con defecto y 10 en total, la probabilidad de extraer la primera va a ser 0,4. La segunda va a ser 0,33. La de la tercera va a ser 0,25. Entonces, son estadísticamente dependientes porque la ocurrencia de un evento modifica la probabilidad de ocurrencia del otro. Ejemplo. Un comerciante recibe un lote de 20 cocinas, todas con el mismo embalaje. En el remito figura que 8 son blancas y el resto de otro color. Desea poner 5 cocinas en la vidriera. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 cocinas sean blancas? Lee de nuevo despacito el enunciado del problema a ver si se entiende. ¿Qué gritás si no vendes nada? ¿Qué culpa tiene el tomate? Está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate? Yo les recomiendo esa canción, ¿eh? Toda entera, escúchenla. Muy linda es. Es de los años 60, 70, es muy vieja. Y la cantaba un grupo que se llamaba Inti Illimani, que era un grupo chileno. Después la cantó un montón de gente más, Quilapayún, qué sé yo. La cantaba también Jairo. En algún momento la cantó Mercedes Sosa. Bueno, ¿leyeron el enunciado del problema? Che, ¿estoy solo? Sí, lo leímos. Ah, qué susto. Bueno, entonces se define la variable R, cantidad de cocinas. El elemento es que sean
las cocinas el elemento. El atributo es que sean blancas. 2. ¿Hay dicotomía? Sí, señor, porque la cocina es blanca o no es blanca. Pero no puede ser, o sea, no están las cocinas pintadas de 2 colores. O son blancas o no son blancas. ¿Conozco el tamaño del universo? Sí, señor, hay 20 cocinas. ¿Cuál es el total de elementos con atributo? 8 cocinas blancas. ¿Cuántas son de otro color? N mayúscula, que es el universo menos R, 8. ¿Cuántas observaciones realicé? 5. Elegí 5 cocinas sin reposición. El sin reposición es importante, porque ya te dije, si es con reposición, no varía la... Bueno, dice, una vez que tenemos identificados todos los datos para calcular la probabilidad de que 2 cocinas sean blancas, debemos reemplazar en la fórmula y luego calcular o buscar los números combinatorios. Cuando lo hacíamos con la tabla, teníamos que buscar los números combinatorios. ¿Cuánto es 8,2? Es 28. ¿Cuánto es 12,3? Es 220. ¿Cuánto es 25? 15.504. ¿Pero qué pasó? Vino el tío Marcos y le dijo, vamos a utilizar la aplicación Probability Distribution. Entonces, la volvemos a seleccionar. ¿Todo el mundo tiene el celular en la mano? Sí. Muy bien. ¿Seleccionaste la Probability Distribution? ¿Seleccionamos la distribución? Sí. Muy bien. ¿Y vamos a dónde? A hipergeométrica, la anteúltima. Pincho la hipergeométrica y fíjate, N minúscula, acá me tengo que acordar, ¿eh? A ver, espérate un cachito. N minúscula es... Oh, me mataste. A ver, espera, ¿eh? Déjame probar que no te quiero decir cualquier fruta. Aguantá. No. A ver, espera, 20, aguanta, Profe, yo le cargué los datos y más o menos aleatorios y me dio el número. Y, Le pero digo más o como menos, yo no me acuerdo exactamente quién le es digo cómo cada le puse cosa. y A ver, espérate. Ah, no, espera, estoy haciendo lío acá, espera. Este 2. Ay. Yo te dije que te lo iba a explicar a vos y ahora, como yo no la uso esta en general, Espérate un cachito. Las mayúsculas sí o sí tienen que ser cantidad de elementos con atributo. N minúscula tiene que ser 5. N mayúscula tiene que ser 20. M mayúscula tiene que ser 8 y X tiene que ser 2. Ahí sí. Yo lo puse sí. Vamos de nuevo. N, hacete un machete, porque así no te pasa lo que me acaba de pasar a mí, dale. Y anda anotando que yo te digo. N minúscula es la cantidad de observaciones dependientes, o sea, el tamaño de la muestra. El tipo sacó 5 laderas, eran 5 laderas. ¿Estás haciendo el machete? Sí, profe. sí, Bien. N mayúscula no hay ningún problema, es la N del problema, o sea, el tamaño del universo es la N mayúscula. Todas las cocinas que tengo. ¿Vamos? M mayúscula es R, o sea, M mayúscula es todos los elementos con atributo en la población. En este caso, 8 heladeras blancas. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Y X es la variable, lo que viene a ser R.
¿Cuántas blancas quiero encontrar en esas 5 que elegí? Pincho el celeste y me da 0,39732. Acá dice 0,39. Nosotros vamos a manejarnos en el parcial con 4 decimales, 0,3973. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna cuestión para ventilar? No. Bueno, ojo que pasamos a otro, ¿eh? La tabla no le damos bolilla porque ya sabemos. Poisson. Ajá, ¿eh? Miralo a este, qué lindo que es. Dice, cantidad de elementos que se presentan al azar en un continuo de extensión T, con un promedio o tasa de presentación en el continuo igual a lambda, es una variable aleatoria discreta cuya función de probabilidad puntual es, ¡charán!, E a la menos lambda por lambda a la R dividido factorial de R. No te calentes por la fórmula, porque nosotros no la vamos a usar la aplicación. Pero sí tenés que saber qué es cada cosa para que no te pase lo que me pasó a mí con la hipergeométrica. ¿Capice? Entonces, ojo, R varía entre 0 e infinito, pero pertenece al conjunto de los números naturales. Porque es el ejemplo, ¿te acordás que el continuo, el piso de la habitación donde vos estás escuchando esta clase? Tiene 3 por 3, 9 metros. Y vino tu hermano y le dio 3 martillazos en 3 lugares distintos al piso. Entonces, la variable es discreta, 3 martillazos. Viene a ser R. Pertenece a los naturales, porque acordate que es variable, siempre es discreta. Muy bien. También tiene la condición de cierre, o sea, la sumatoria de todas las probabilidades entre 0 e infinito me va a dar 1. Bueno. Dice, supongamos que en un experimento nos interesa encontrar la cantidad de elementos que se presentan al azar en un espacio continuo como el tiempo. Supongamos que nuestros elementos son barcos que llegan a un muelle. Contamos la cantidad de barcos que llegan cada hora durante un mes y una vez finalizado el periodo de captación de datos, calculamos el promedio de barcos que llegan por hora. Esto es la tasa media de presentación del suceso por unidad de continuo, dividiendo el total de barcos por el total de horas. Esto es fácil, ustedes lo saben hacer. Veamos qué tenemos. ¿Hay dicotomía? No. Te lo contesto yo, no hay dicotomía. Porque acá la probabilidad de que no llegue ningún barco se calcula. La probabilidad de que llegue un barco también, la probabilidad de que lleguen 2 barcos también. Y yo te pregunto, desde el punto de vista matemático, ¿cuántos barcos pueden llegar en una hora? Me quedé solo de nuevo. Infinitos, profe. ¡Sí, señor! Desde el punto de vista matemático, infinitos. No va a pasar porque, bueno, pero digamos como esto tiene que ver con la matemática. Entonces, debemos establecer el suceso contrario, cantidad de barcos que lleguen en una hora. Que no lleguen barcos en una hora es el suceso contrario a que lleguen barcos en una hora. O es lo mismo que decir que lleguen 0 barcos en una hora. Que no lleguen barcos en una hora es lo mismo que decir que lleguen 0 barcos en una hora. Por lo tanto, no hay dicotomía, ya que 0 es un posible valor de la variable, pero no la negación del suceso. La negación del suceso es si la pieza tiene defecto o no tiene defecto. Acá no tengo la negación. Que no llegue ningún barco tiene una probabilidad, no niega el suceso. Puede llegar 1, 2, 3, 4 o ninguno. Bueno, hay una tasa o frecuencia media de presentación.
que lo simbolizamos con una B. B, cantidad de barcos dividido cantidad de horas. Entonces, distribución de Poisson. ¿Hay dicotomía? ¡No! Muy bien. R cantidad de ocurrencias de un suceso en un espacio continuo de extensión T, que puede ser tiempo, puede ser espacio, puede ser capacidad. Por ejemplo, yo te digo, en un líquido hay 3 bacterias por litro. Es una distribución de Poisson. Puede haber infinitas bacterias, ninguna bacteria, 3 bacterias, 4 bacterias, y la extensión, por ejemplo, es medida de peso, longitud, capacidad, volumen o tiempo, cualquiera de esas. B, frecuencia media o tasa de presentación del suceso por unidad de continuo. Y lambda, frecuencia media o tasa de presentación del suceso en todo el continuo. O sea, lambda es B por T. Entonces, si por unidad de continuo el suceso se presenta en un promedio B, en todo el continuo de extensión T se presentará con un promedio igual a B por T. Eso es mucho palabrerío, pero es fácil. Si se presenta T y el promedio es B, lambda va a ser B por T. Ahí no tengo ninguna duda. Nos interesa encontrar la cantidad de elementos que se presentan al azar en el continuo de extensión T, y así definimos la variable R, cantidad de ocurrencias de un suceso en un espacio continuo de extensión T. Presta atención, dice el cartel. Ejemplo del amigo Poisson. A un puesto de una red de cajeros automáticos llegan en promedio 3 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que en 2 horas lleguen 5 clientes? Entonces, R, cantidad de personas que llegan al cajero en 2 horas. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 5 clientes en 2 horas? ¿No? Entonces, no hay dicotomía. ¿Quién es B? B es promedio de ocurrencia del suceso por unidad de continuo, o sea, 3 clientes por hora. Ese es el promedio de ocurrencia por unidad de continuo. ¿Cuántas unidades de continuo estoy considerando? 2 horas, porque me preguntan cuál es la probabilidad de que en 2 horas pase tal cosa. Entonces, lambda va a ser B por T. B es 3 personas dividido 1 hora. T son 2 horas. Hora se cancela con hora y me queda 3 por 2 dividido 1. Dice, se busca en la tabla de distribución de Poisson. No, señor. Nosotros lo vamos a buscar en la aplicación. ¿Todo el mundo tiene la aplicación en su mano? El celular. ¿Todo el mundo tiene el celular? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien. Mirá que me pongo como loco, ¿eh? Bueno, ¿y qué voy a ir a buscar? Voy a buscar... ¿Cuál? Esperá. Abajo de todo está, profe. Claro, hay que levantar un poquito y abajo de todo aparece Poisson. Como ves, esto lo uso todos los días, por eso estoy muy canchero. Bueno, lambda es 6. ¿Lo ven? ¿Lo encontraron a lambda? ¿Les apareció? Sí. Bien ahí. Lambda es 6. Y X es 5, que es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad que entren 5? Aprieto el celeste y me da, ¡chan!, 0,16062. ¿Correcto? Perfecto. Sí. ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión para ventilar? No. La tabla de Poisson no le damos ni la hora, porque lo hicimos todo con el celu. Distribución de Pascal dijimos que no lo vamos a estudiar. Dijimos que Pascal no. Muy bien, relación entre la distribución de Pascal y la binomial no, porque Pascal no la vamos a usar.
Ejemplo de Pascal no, porque no lo vamos a ver. Mirá, esto es interesante, este cuadro. Dice, cantidad de lo que fuere, ¿no? ¿Hay dicotomía? Si digo que sí, n es finito. Si digo que sí, es hipergeométrica. Ahí lo resuelvo. ¿Hay dicotomía? Sí. ¿N es finito? No, es infinito. Y el no lo usamos porque Pascal no lo vimos. Entonces, si n no es finito, directamente voy a binomial. Esto no lo vimos. Ahora, si no hay dicotomía, voy a Poisson. Está lindo este grafiquito, ¿eh? Lo único que hay que sacar es este no. O sea, ¿n es finito? No. Entonces voy derecho a binomial. Bueno, muy interesante, todo muy lindo, todo muy diver. ¿Alguna pregunta? Porque nos queda otro grupo de cosas para ver. ¿Hasta acá tenemos alguna cuestión? Supongo que no. Sí, claro. Por ahora no, cuando leamos todo bien a fondo veremos. Muy bien, cuando tengamos que resolver ejercicio lo agarramos al pelado de las trenzas. ¿Lo podemos agarrar al pelado de las trenzas? No. Che, ¿ustedes le dicen pelado a César? No, ¿no es cierto? No. Ah, ojo, Ya él bastante con ser pelado tiene, pobrecito. Vamos a ver. Variables aleatorias, leyes de probabilidad específica. Esperanza y varianza de las distribuciones. Binomial, hipergeométrica y Poisson. ¿Qué hacemos con Pascal? La cornetilla. No lo vemos. Distribución binomial. La esperanza es n por p. Y la variancia es n por p por q. Acordate que 1 menos p es q. Entonces, la esperanza, por ejemplo, si yo tengo la probabilidad de que una pieza sea defectuosa es 0,3. Si yo elijo 15 piezas, ¿cuál es la esperanza? En las 15, ¿cuántas piezas espero encontrar con defectos? Si es 15 por 0,3, o sea, 5. ¿Se entendió qué es la esperanza? Me quedé solo de nuevo. Vuelvan, perdónenme. ¿Están ahí? Sí, perfecto. ¿Pero se entendió? Sí, se entiende. Y la variancia sería, en este caso, es 15 por 0,3 por 0,7. O sea, la variancia va a ser 3,5. En mi ejemplo, ¿no? O sea, es 15 por 0,3 por 0,7. El recorrido de la variable binomial es, el recorrido quiere decir que, porque esto es importante, acá está muy teórico, pero yo te lo paso a la tierra. 0 es menor o igual que R, que es menor o igual que N. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo, elijo 10 piezas, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 11 con defecto? ¿Existe esa opción? No. No existe. Entonces, R va a variar entre 0 y N. Entre 0 y 10, en mi ejemplo. No puedo esperar que sea 11 o 12 si elijo 10 piezas. ¿Cuántas espero encontrar o qué probabilidad hay de encontrar? Si yo te digo, ¿qué probabilidad de encontrar 11 piezas cuando elijo 10? Automáticamente me vas a decir la probabilidad es 0. No existe. Es decir, no existe que pueda haber 11, pero sí existe la probabilidad que es 0. La hipergeométrica
acá se complejiza un poco más. La esperanza es n por r menos dividido n. Por ejemplo, si yo tengo las 20 heladeras, 8 son blancas. Si yo elijo 10 heladeras, ¿cuántas espero encontrar blancas? Y veo 10 por 8, 80. Dividido n, que es 20. ¿Cuánto es 80 dividido 20? 4. Muy bien, espero encontrar 4 blancas. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Y la variancia es esa fórmula que está ahí. No hay alternativa, pero tenés que fumar así como está. Es la esperanza por, o sea, le multiplicás el tamaño del universo menos la cantidad de elementos con atributo en el universo dividido el total del universo por lo que ahora te muestro tímidamente, que es el factor de corrección para poblaciones finitas. Acordate que en la hipergeométrica está determinado el número de piezas del universo. Entonces, en esta materia, hasta que termine el cuatrimestre, acordate que ese se llama factor de corrección para poblaciones finitas. Es el tamaño del universo menos el tamaño de la muestra, dividido el tamaño del universo menos 1. Acá digo, si hay 20 heladeras y yo elijo 5, el factor de corrección va a ser 15 dividido 19, o sea, 20 menos 5 dividido 20 menos 1. ¿Capice? Recorrido de la variable hipergeométrica, y acá tenés varias opciones. O sea, en realidad R va a estar comprendido entre esos dos valores. O sea, si n es menor o igual que la diferencia entre n y r, cuando saco el paréntesis, ¿qué va a pasar si quiero despejar n? Bueno, te pasan todas esas opciones. ¿Te las tenés que aprender de memoria? No sé. No sé, lo vamos a consultar con César. Pero me parece que de memoria no. Lo que sí tenés que hacer es manejarlas algebraicamente, ¿no? O sea, acá tenés que sacar el paréntesis. O sea, se van a dar las dos cosas. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Lo mismo acá, ¿no? Bueno. Acá Poisson es la más sencilla de todas. La esperanza y la variancia es lambda, o sea, lambda, ¿quién era? Y el recorrido es de 0 a infinito, como muy bien dijo uno de ustedes cuando yo pregunté, ¿cuántos barcos pueden llegar? Infinito, dijo el chabón. A Pascal dijimos que no le damos bolilla. Bueno, ¿dudas, preguntas, alguna cuestión para ventilar? No, profe. Están hasta el moño de aguantarme, ¿no? Ya no me soportan más. Bueno, vamos a hacer una cosa, mira. Como ustedes son malos y feos, yo los dejo acá. Y bueno, traten de leer todo esto mañana, estudienlo, analícenlo, vean bien los ejemplos, practiquen con el celular para que no les pase lo que me pasó a mí con la hipergeométrica, quién es n, quién es m, ¿no? ¿Hiciste el machete con eso? ¿Sí o no? Sí, yo lo tengo, sí. Melissa lo hizo. Bueno, todo el mundo tiene que tener el machete. Cualquier cosa, si no, Melissa va a la casa de cada uno de ustedes y le escribe el machete. Bueno. Igual después con la práctica ya queda en memoria. Nosotros sí. Lo tenemos que practicar, así que el machete después va a quedar por ahí. Claro, el machete eso es para los primeros ejercicios.
Lo podés pasar en el grupo al machete. Dayana, te voy a golpear. ¿No hiciste el tuyo? Dayana. No, profe, no lo hice. Bueno, haceme acordar cuando las clases sean presenciales, que cuando te cruzan en el pasillo, vos me haces acordar, me decís, profesor, ¿se acuerda que me tiene que golpear? Y te golpeo y sigo caminando, ¿de acuerdo? Listo, profe, le hago acordar. Bueno, chiquilines, yo los veo el lunes. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, profe, gracias. Adiós. Cuando nos encontramos nos No, vemos. profe, gracias. No hay de queso, nomás de papa. Chao, profe, gracias. Chauchones, gracias a ustedes.